La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Leamos la última parte del texto que dice así: porque la mocedad y la juventud son vanidad. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su dirección. Padre nuestro, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la grande bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Ya hemos cantado, hemos dado a ti la gloria, Señor mío, y no es que nosotros digamos que ha sido suficiente. Creo que tú eres digno, Señor, de más alabanza, de más gloria, de más adoración, de más reconocimiento, de más honor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Mas Dios del cielo, ya que Dios de los cielos, ha llegado el momento también de poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes a poder, Dios mío, oír con atención tu palabra, atender a ella, Padre, recibirla con humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, con una mente abierta a ti, Señor, y que, Señor, también en esto demos gloria a tu nombre, Padre, no solamente con nuestros labios, sino que también con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, estamos nosotros viendo en este mes 4 etapas, ¿verdad? 4 etapas en la vida del cristiano. 4 etapas en la vida del cristiano. Ya nosotros hablamos de la etapa de la niñez, de la niñez espiritual, desde que se nace, desde que es un bebé, espiritualmente hablando, y luego pasa a la etapa de la adolescencia. Y ya hablamos nosotros hace 8 días precisamente acerca de la adolescencia espiritual, la etapa de la adolescencia espiritual. Hoy, hermanos, nos corresponde considerar la etapa de la juventud. Por supuesto, la etapa de la juventud espiritual. Ese cristiano que va en constante crecimiento, porque no podemos nosotros esperar que todos quedemos en la niñez. No se puede, hermanos, porque un niño solamente tiende a no crecer, en este caso, pues digamos por 3 razones, digamos. Una, pues es que de pronto de por sí es de estatura pequeña, por eso es que no crece. Otra pudiera ser, hermanos, que está enfermo físicamente. Y la otra, hermanos, bueno, es que está muy desnutrido, no comió mucho y bueno, pues no creció mucho tampoco. Así que, hermanos, todos de alguna manera pretendemos crecer y anhelamos crecer. Tenemos nosotros que crecer y pasar de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, y esto es lo que hoy nos ocupa. Este es un periodo, hermanos, corto, un periodo corto. Y bueno, esta etapa, hermanos, se cree muy fuerte y lo es. Los jóvenes, hermanos, se creen fuertes y claro que lo son. Tienen la fuerza de la juventud. La palabra de Dios, por ejemplo, habla de los jóvenes diciendo: tienes tú el rocío de tu juventud. Es decir, que estás como en plena flor de la juventud. No estás nada marchito. Podemos ver, por ejemplo, las flores no están nada marchitas. A lo mejor de aquí 8 días y las volvemos a ver y ahí están, ya no estén igual, ya no conservan la misma frescura, el mismo vigor, incluso puede ser que hasta el mismo color lo han perdido. Entonces, cuando la Biblia dice: tienes tú el rocío de tu juventud, habla precisamente de ese periodo en el que el joven, hermanos, es audaz, es fuerte. Entonces dije a ustedes, esta etapa se cree muy fuerte y lo es, pero también se cree muy larga, y es ahí donde se corre el grande problema, ya que la niñez, físicamente hablando, se comprende de los 3 años. De los 3 años en adelante ya se dice, bueno, este es un niño el que tiene que vivir su niñez.
en este caso de los 3 años hasta los 11 años, lo entendemos o lo vemos como un niño, lo cual comprende 8 años. Pasan 8 años y en 8 años es un niño. Sigue siendo un niño 8 años, pero luego continúa la adolescencia, que es el tiempo más corto de la vida. Por eso dijimos hace 8 días, si el adolescente espiritual crece de manera saludable, entiende que este es un periodo muy corto, solo debe tener un poco de paciencia y esto pasa muy rápido. Porque este es el periodo más corto, dijimos, solo es de los 12 años a los 15 años. Los cuales entonces abarcan 3 años o 4, si usted lo cuenta el número 12, bueno, pues entonces serían 4 años, pero no más. Continuamos después con la juventud, lo cual sería de los 15 años a los 30 años. Algunos otros, por ejemplo, dicen que no, hasta los 33 años. Y hay algunos que de alguna manera alargan un poco más la juventud y dicen no, es hasta los 35 años. Bueno, pensemos nosotros, si es de los 15 hasta los 35 años, ¿cuántos años son, hermanos? ¿Cuántos? 20 años. Entonces es por eso que la juventud de pronto dice, bueno, si yo solamente tuve 3 años o 4 años de adolescente, pero ahora de joven tengo 20 años, tengo 15 años de joven, bueno, entonces yo tengo muchos años de vida. Yo tengo mucho tiempo para poder yo de alguna manera disfrutar la juventud y hacer todo lo que yo quiera hacer en la juventud, hablando físicamente, y ese es el grande peligro. Porque se acostumbra el joven a vivir como joven y hacer las cosas de joven, que piensa entonces, que la vida de joven va a ser eterna, y eso no es así. Por mucho que dure la juventud, mucho nosotros acabamos de leer. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne. 2 cosas que la juventud se caracteriza. Una, que muchas veces, hermanos, el carácter no le ayuda mucho. Y luego dice, y aparta el mal de tu carne. Otra característica que, valga la redundancia, se distingue en la juventud: el mal está tocando a su puerta. Esa es precisamente, hermanos míos, de alguna manera lo que podemos nosotros decir, los desafíos que enfrenta la juventud. Y esto vamos a verlo precisamente a lo largo de la enseñanza. Por eso entonces, pero termina diciendo el texto algo muy importante, que por mucho que se crea que la juventud tiene muchos años, la Biblia nos dice que no es así. La Biblia termina diciendo en el texto, porque la mocedad, es decir, la adolescencia y la juventud son muy parecidas. La mocedad y la juventud, la adolescencia y la juventud, dice, son vanidad. Otra versión más reciente, la palabra vanidad la traduce como la mocedad y la juventud son cortas. La vanidad entonces la traduce como corta. La adolescencia y la juventud son cortas. Por mucho que se crea que la juventud tiene muchos años y mucho vigor y mucha fuerza y mucho entusiasmo, la verdad es que se pasa tan rápido que se cumple lo que dice el salmista David en el libro de los Salmos, que la vida es como la flor del campo. ¿Cómo es la flor del campo?, dice el salmista David. Bueno, la flor del campo dice que es que ahora está y mañana ya no está. Se ha ido la vida. Y hermanos, la muestra de esto, hermanos, como dice el dicho, para muestra basta un botón, porque para muestra muchos de los que estamos aquí ya ha pasado nuestra juventud. No es, hermanos, que nosotros hayamos quedado jóvenes eternos. No. Puede ser que a más de uno diga, pastor, pero yo me siento como de 15. Bueno, te sientes como de 15, pero no eres de 15. Tus 15 ya pasaron. La verdad es que, hermano, a los 15 tú ya les doblaste y les triplicaste
Ahora, hermano mío, seamos realistas. Puede ser que Josué, hermanos, se sentía fuerte y joven, pero un día Dios llamó a Josué, lo habló, lo llevó a la montaña y le dijo a Josué: Josué, entra a la ciudad y conquístala, porque tú ya estás viejo. En otras palabras, si te tardas un poco más, ya no vas a poder lograr el objetivo que tienes por delante. Tienes que hacerlo ya, porque, hermanos míos, Josué estaba llorando la muerte de Moisés, y la Biblia dice que llevaba ya 40 días llorando la muerte de Moisés. Ya llevaba más de un mes llorándole a Moisés, llorando y llorando la muerte, llorando y llorando, hasta que Dios lo llama a Josué y le dice: Josué, levántate. Y entonces lo llama y le dice: Josué, tú ya estás viejo, ya deja de llorar a Moisés y ponte, en otras palabras, ponte las pilas, porque tu juventud está pasando. Entonces, hermanos, por eso es que dijimos nosotros, la juventud, hermano, la etapa de la juventud espiritual corre un grande riesgo, porque a veces el cristiano quiere quedarse atorado en esa etapa, y no es tampoco saludable quedarse atorado, aunque parece que es una de las mejores etapas. No es así. En la mañana, por ejemplo, mencionábamos que cada uno de nosotros tendríamos que aprender entonces a ser como esos buenos vinos. El buen vino, decíamos nosotros en la mañana, ¿cuál es el mejor vino? Bueno, el más añejo, el que tiene más años. ¿Por qué? Porque los años, hermanos, no solamente traen sinsabores a la vida, sino que, hermanos míos, los años también traen buenas experiencias vividas. Los años traen sabiduría. Los años, dice un himno que nosotros cantamos: conforme a tus años será tu poder. Gloria al Señor. ¿Por qué dice que entonces que conforme a tus años será tu poder? Si a lo mejor se puede decir, entre más viejo, menos fuerza. Sí, menos fuerza física, pero más fuerza espiritual. Gloria a Dios. Dijo entonces un día San Pablo: aunque nuestro cuerpo exterior, nuestro cuerpo físico se desvaneciere y se deshiciere, pero nuestro interior, dijo él, se fortalece. Bendito sea Cristo. Tenemos más experiencia, más fuerza, más sabiduría, más habilidad. Entonces, hermanos míos, tenemos nosotros que es por eso que el texto que leímos dice que la juventud, por muy larga que parezca, es pasajera, es muy rápida. Hablando de la vida espiritual, es lo mismo. La etapa de la juventud espiritual debe aprovecharse al máximo, porque de ahí depende una buena etapa adulta. Por eso en la mañana les decía, cada uno tiene que aprender a vivir la etapa que está viviendo. Cuando es niño, viva como niño. Juegue, haga todo lo que tiene que hacer como niño, porque es un niño. Viva la etapa de niño. Y los padres tienen que dejar a sus hijos que vivan la etapa de niños. A veces queremos que ellos se porten como jóvenes, como adolescentes, como adultos. Ellos no son adultos, son niños. Dejemos que vivan como niños. Y el adolescente tiene que vivir la etapa de la adolescencia, hablando físicamente, y el joven tiene que vivir la etapa de la juventud. Pero, hermano mío, para poder llegar a una buena etapa adulta, veamos las características entonces principales de esta etapa de la vida espiritual, la juventud espiritual. En primer lugar, estos se caracterizan, ¿verdad?, por el celo y la fuerza. A veces tienen más celo que sabiduría. Los jóvenes espirituales tienen más celo que sabiduría. Hermano mío, los jóvenes espirituales son descritos como fuertes, ya dijimos, y capaces de superar desafíos. Incluso un joven espiritualmente hablando es capaz de vencer al maligno. Veamos lo que dice Primera de San Juan en el capítulo 2, versículo número 13. Primera epístola de San Juan en el capítulo 2, versículo número 13. Vayamos nosotros a esta epístola de Primera de San Juan en el capítulo 2, versículo número 13, y leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice así:
Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Luego dice, os escribo a vosotros mancebos, que son los jóvenes. Ahí es donde entra la enseñanza. Os escribo a vosotros mancebos. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Bueno, no cierre su Biblia. Fíjense ustedes, ahí está hablando a los jóvenes. Los jóvenes, hermanos, son descritos como fuertes ya espiritualmente. Un niño, dijimos que es movido, es engañado por el enemigo. El niño espiritual. El adolescente, hermano, bueno, tiene una etapa variante, pero hermanos míos, el joven en este caso ya está más establecido, se caracteriza por el celo y la fuerza. Los jóvenes, hermanos, bueno, de pronto hay buenos jóvenes cristianos hablando espiritualmente, que ellos, hermanos, quieren, por supuesto, desafiar a todo y a todos con tal de permanecer firmes en el camino de Dios. San Juan entonces escribe diciendo: yo les escribo a ustedes mancebos, porque ustedes son los que han vencido al maligno. No son los padres, dice ahí, los que han vencido al maligno. No son los niños, sino dice los jóvenes. Son los que han vencido al maligno. A menudo muestran más celo que sabiduría. Un ejemplo de esto podemos verlo en los discípulos del Señor Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando de pronto el Señor entra en una aldea y no lo reciben muy bien, que digamos, lo corren de la aldea? Y entonces los discípulos, uno de ellos era Pedro y el otro era Juan. Y entonces dice la palabra de Dios que, bueno, estos discípulos de Jesús, cuando vieron que rechazaron a Jesús y que no lo recibieron, que no lo aceptaron, entonces ellos se acercan al Señor y dicen: Señor, ¿quieres que nosotros oremos al cielo y que descienda fuego del cielo y los consuma todos estos? Hermano, entonces por eso les digo, los jóvenes se caracterizan por su celo y su fuerza, pero les falta sabiduría. Ellos solamente, hermanos, son fuertes y todo quieren arreglar con fuerza. Ellos creen que todo se arregla por la fuerza, pero no es así. Muchas veces no es cuestión de fuerza, es cuestión de sabiduría. Por eso entonces les dije a ustedes, quedarse en la etapa de la juventud no es correcto, porque tenemos que crecer y tenemos que avanzar. Incluso si nosotros podemos considerar, hermanos, en Proverbios capítulo número 1, ¿verdad? Yo se los leo, que si ustedes quieren buscarlo, por supuesto que están en toda la libertad, pero yo les leo Proverbios en el capítulo número 1, donde dice acerca de esto, de la falta de sabiduría. Entonces dice Proverbios 1, en el versículo 2 en adelante, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura, porque eso es lo que hace falta en la juventud muchas veces. Inteligencia y cordura. Versículo 5 dice: oirá el sabio, el joven que es sabio, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces no se trata, hermano, la vida de fuerza, todo el tiempo fuerza. No. Hay cosas que se trata de habilidad, hay cosas que se tratan de sabiduría. Hay cosas que se trata, hermanos, de aplicar un tanto la prudencia, un tanto, hermano, la experiencia de los años, y no solo la fuerza. Hermano mío, entonces el joven, espiritualmente hablando, todo quiere arreglar por la fuerza. Bueno, si algún cristiano de pronto ve ahí un poco medio distraído, lo quiere golpear y someterlo a las cosas de Dios. Te sujetas a las cosas de Dios, obedece la palabra de Dios. No siempre se arreglan las cosas así.
Hay fuerza espiritual, por supuesto, hay perseverancia en un joven espiritualmente hablando, y estudio de la palabra de Dios para vencer la tentación y el pecado. Hay un crecimiento en relación personal con Dios. El versículo número 14 nos lo explica de Primera de San Juan, donde estamos ahí en el capítulo número 2, versículo número 14. ¿Cómo es que logran vencer al maligno? Estos jóvenes espirituales, ¿cómo es que logran vencer al maligno? ¿Cómo es que logran vencer aquella adversidad, hermanos, que se presenta en la vida? ¿Cómo se logra? Aquí lo tenemos, versículo 14. Os he escrito a vosotros padres, otra vez habla a los padres, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos, otra vez jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo es que logran vencer al maligno? ¿Cómo es que la tentación pasa a ser, hermanos míos, algo como nada delante de un joven espiritualmente hablando? Hermano mío, porque el poder, hermanos, proviene de la palabra de Dios. Y ya les he mencionado a ustedes, donde hay palabra de Dios hay fortaleza, hay poder, hay enseñanza, hay vigor, hay vida donde hay palabra. Y donde no hay palabra, donde carece la palabra, entonces, hermano, carece de fuerza, carece de vida esa iglesia. Porque hay grupos religiosos que les gusta cantar, lo cual es bonito, cantamos y nos gozamos y eso es bonito cantar, pero eso no es lo que da vida. No, la Biblia no dice, hermanos, que cantando tendremos vida. La palabra de Dios nos dice, hermanos, incluso ni siquiera está diciendo que si oramos todo el tiempo eso nos va a dar vida. No está diciendo así. La Biblia es clara en nosotros. La palabra de Dios dice, que nosotros tenemos vida por la palabra. Y ya les he mencionado los textos que en algún momento, hermanos, hemos dicho, como ese texto que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué vive el hombre? De la palabra que sale de la boca de Dios. No es del canto, es de la palabra que sale de la boca de Dios, que hay vida. La palabra de Dios también dice en San Juan 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras. Lee la Biblia, empápate de la Biblia, escudriña la Biblia, lee la Biblia, escucha la Biblia, considera la Biblia. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. En ella está la vida. No es en el canto, vuelvo a decir, no es en la oración, aunque yo no estoy queriendo con esto decir que entonces ya no vamos a orar de aquí en adelante. No, claro que no, porque la oración es la fuerza del cristiano. Ya lo hemos cantado, el poder del cristiano está en la oración. Entonces, hermano, el poder del cristiano está en la oración, pero la vida del cristiano está en la palabra. El poder está en la oración, pero la vida en la palabra. Así que entonces, hermano mío, la palabra es importante. Hermano mío, cuanto más estén los jóvenes espirituales familiarizados con las escrituras, mejor victoria tendrán ante las dificultades que se presenten en su vida. La palabra los va a hacer fuertes, la palabra los va a hacer victoriosos. ¿Por qué San Juan pone a esta etapa al final? La razón, hermanos, es para enfatizar por qué los jóvenes son típicamente los que están en el calor de la batalla. No son los adultos, no son los niños tampoco, porque ya vimos que los niños son fácilmente presa del enemigo. No son los ancianos, porque ellos ya han perdido la fuerza física. Pero, hermanos míos, son los jóvenes los que están en el calor de la batalla. Los padres van a estar dando dirección y supervisión. Por eso dice, ustedes yo les escribo porque ustedes ya son grandes y han conocido al Señor desde el principio. Ustedes ya tienen mucha sabiduría recorrida, mucho camino recorrido. Ustedes son los que van a guiar, van a aconsejar y van a supervisar a los jóvenes. Ustedes son los que les van a decir, mira, la batalla se pelea así.
Ustedes son los que van a decir: mira, querido joven espiritual, cuando yo era joven como tú espiritualmente hablando, las batallas yo las peleaba así. ¿Y cómo es que peleamos las batallas? Bueno, entonces usted puede decir: mira, cuando yo era joven espiritual, las batallas las peleaba de rodillas, gloria a Dios. Bueno, pues eso es lo que usted tiene que decirle a los jóvenes espirituales ahora. Usted va a guiar, usted va a direccionar, usted es el que va a dar el consejo, pero el que está al frente de la batalla es el joven espiritual. Ese es el que batalla. Hermano mío, entonces los adultos dan dirección y supervisión, pero son los jóvenes los que están en la arena de la guerra espiritual. Así que, hermano, Juan quiere destacarlos especialmente por su importancia para el éxito de la misión de la guerra espiritual. Y esto se logra cuando la palabra no solo es conocimiento, porque hay muchos jóvenes que conocen mucho la palabra, pero lo único que les falta, ¿qué es? Vivir la palabra. No es que no conozcan la palabra, por supuesto que conocen la palabra. ¿Han leído la palabra? ¿Se saben textos de memoria? Son jóvenes espirituales, tienen toda una memoria perfecta y conocen la Biblia. Es más, pueden ver la Biblia y discutir la Biblia. Pero, hermano mío, no se trata solo de conocimiento, sino de experiencia de vida. Vive la palabra y serás exitoso espiritualmente hablando. La palabra de Dios, por eso dice aquí: vive la palabra, porque aquí dice de manera clara, el versículo 14 dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿En dónde mora la palabra? En vosotros. Estamos como empapados, como impregnados de la palabra. Para todo tenemos una palabra, para todo hay un texto. Ese es el joven espiritual, tiene un texto para todo. Entonces, hermano, bueno, otra característica del joven espiritual no solo es el celo y la fuerza, sino también la búsqueda de sentido. Un joven espiritualmente, hermano, también comienza a darle un sentido a su vida. Comienza entonces a cuestionarse: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me llamó a su camino? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Así que, hermano, viene a darle sentido a su vida. Más allá de la religión tradicional, los jóvenes espirituales buscan una conexión auténtica con Dios, a menudo experimentando con diversas formas espirituales. Ellos se meten al ayuno, oran, cantan, hermanos, meditan en la palabra de Dios. Hermanos, un joven espiritual a menudo también busca un sentido más profundo en su vida, como por ejemplo el profeta Daniel, que no se conformó, hermanos, con la comida del rey, y que era un joven, pero él se sometió a las leyes de Dios, como también lo hicieron los discípulos, que eran jóvenes, pero siempre estaban dispuestos a seguir a Jesús. Incluso fueron capaces de dejar todo en la vida por ir tras Jesús. Y así podemos mencionar en la Biblia tantos jóvenes. Está David, está, hermanos míos, muchos jóvenes, los 3 jóvenes hebreos. Está Esther. Hermano mío, hay muchos jóvenes, hermanos, en la Biblia, los cuales, hermanos, siempre buscaron un sentido espiritual. Es en esta etapa, hermanos, que muchos tienen el deseo de bautizarse y entregar su vida a Dios, tal como dice Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aquellas personas que dejan pasar su juventud espiritual y después dicen: me hubiera bautizado antes. ¿Por qué no me bauticé? ¿Por qué no serví a Dios? ¿Por qué no entregué mi vida al Señor? ¿Qué es lo que yo estaba pensando, hermanos? Hermano mío, hay, por ejemplo, jovencitos o jovencitas que a los 12 años ya bajan a las aguas del bautismo. A los 13 años hacen un compromiso con Dios, hermano. Y estas personas, hermanos, espiritualmente hablando, son realizadas.
Llegan, llegan, hermanos, a la edad adulta, hablando espiritualmente, hermanos míos, y son realizadas. Pero hay jóvenes que yo he conocido, tanta gente que después de que no se bautizan y ya hasta después de años se bautizan, dice: hermano, yo nunca entendí, me hubiese bautizado antes. Pues es lo que yo te decía, pero no sé qué pensabas. Entonces, hermano mío, por ejemplo, su servidor se bautizó a los 18 años, tenía 18 años cuando me bauticé. Bueno, yo me hubiese bautizado antes, pero el Señor me alcanzó esa edad, así que yo me bauticé a esa edad. Yo no esperé tanto tiempo, 18 años. Y si ustedes me dicen: oiga, pastor, ¿y en algún momento usted se ha arrepentido de haberse bautizado a los 18 años? No, yo me hubiese bautizado a los 12 pues. Pero a los 12 yo no conocía a Cristo todavía. Estaba como el patriarca Job, que decía: de oídas te había oído, pero yo no había visto al Señor. Hasta los 18 años pude ver al Señor, y entonces fue que dije: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me fui a bautizar allá en un lugar muy, muy refundido, allá en la bella ciudad de Cancún, en un lugar que se llama El Pueblito. El Ranchito se llama. Y allá había una misión hasta allá metida entre la selva de Cancún. Y allá nos fuimos a bautizar, porque todo mundo se bautizaba en la playa. Pero esa vez fueron los primeros bautismos que no se hicieron en la playa. No, dice: vamos a estrenar la pila bautismal que hay allá en el ranchito. Y nos fuimos al ranchito a bautizar. Y ahí dentro de la pila bautismal, Dios nos bautizó con su Espíritu Santo a los que nos estábamos bautizando. Una grande bendición. Bueno, hermanos, incluso había un brujo como de aquí a la pared aquella de allá. Había un brujo ahí que hacía hechizos y todo eso, y que él mismo dijo que él no quería a los cristianos ahí y que iba a hacer algo para que se fueran de ahí los cristianos, y terminó convirtiéndose en cristiano aquel hechicero. Gloria al Señor. Así que, hermano mío, bueno, debo decirles, hermanos, que hay una búsqueda de sentido. Hermano mío, es cuando se entrega su vida a Dios, hermanos, tal como dice Eclesiastés 12:1 que dijimos. Pero otra característica de un joven espiritual es que hay convicción espiritual. Es el paso de la adolescencia espiritual a una fe propia. Ya, hermano mío, el joven espiritualmente hablando ya no depende de sus padres del todo. Comienza él a depender de él mismo. Comienza igual que un joven hablando físicamente. Ya este joven comienza a trabajar, ya gana su dinerito, ya, hermanos míos, él comienza a ser un tanto más independiente de sus padres. Hablando espiritualmente es lo mismo. Hay convicción personal, y es el paso de la adolescencia a una fe propia, enfrentando dudas, por supuesto, preguntas y momentos de indecisión, pero, hermano mío, siempre saliendo victorioso. Hermano mío, tenemos nosotros, por ejemplo, lo que dice aquí 2 Timoteo 1:5, que nos dice de la siguiente manera: gloria a Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Ahora ya Timoteo ya no dependía de la fe de su abuela ni de la fe de su madre, sino que ahora San Pablo dijo: yo estoy seguro que en ti ahora hay esa fe también que había en aquellas. Ahora tienes tu propia fe. Ahora tú comienzas a ser independiente. Ahora tú eres también. Ahora ya no es que tus padres tengan que orar por ti para que Dios te sane. Ahora tú oras por ti mismo. Ahora tú eres el que pides oración. Ahora tú eres el que te acercas. Yo he conocido jóvenes que de pronto, hermanos, en el culto están pidiendo oración, están pidiendo ayuda, están diciendo: pastor, ayúdeme a orar. Yo quiero que Dios me llene con su Espíritu Santo. Él comienza a ser independiente. Cuando una persona en la etapa de la juventud espiritual tiene buenos padres espirituales, o buenos mentores, o buenos ejemplos, supera todas sus dudas y se convierte en un gran cristiano, siguiendo los patrones del legado que va recogiendo de los adultos. Que ve, hermanos míos, por ejemplo, hay personas, hermanos, que
Bueno, hermanos, los padres, hermanos, obran, trabajan, aportan, hacen, hermano mío, y a sus hijos los enseñan a ser igual. Por supuesto que hay padres que no, pero hay padres que sí lo hacen. Hace un rato, por ejemplo, hermanos, hay hermanos que nos han venido a apoyar en algunos trabajos, y entonces vi a un joven, a un muchacho, y le dice: abuelito, yo ahí traigo unas galletas, ¿quieres galletas? Y el abuelito dice: bueno, pues está bien, échamelas, dice. Y entonces fue, hermanos, y sacó 2 paquetes de galletas y pasó y le dio uno. Dice: pa, dice, ten. O sea, le dio a su papá y luego fue y le dio a su abuelito. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que está el abuelito y también estaba el papá, que era el hijo del abuelito, y también estaba el hijo. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Por supuesto que están enseñando, y eso pasa la enseñanza de generación a generación. Lo mismo tiene que ser con la fe, porque entonces en este caso el padre es cristiano, el hijo es cristiano, el nieto es cristiano, el bisnieto es cristiano, todo el mundo es cristiano. Pero a medida que crecen, entonces esos van creciendo y van dejando de depender del abuelito, del bisabuelo, porque ahora el bisabuelo a lo mejor ya ni siquiera está, ya se fue con Cristo. Pero no hay necesidad de que esté el bisabuelo, porque el hijo aprendió a depender de Dios, creció en la fe, gloria a Cristo. Ahora él también ya es cristiano, bendito sea el Señor. Así que un cristiano en esta etapa es capaz de valerse por sí mismo para mantener una fe viva, hermanos. Incluso algunos maduran tanto que para esta etapa ya incluso son siervos de Dios. Así que, hermano mío, bueno, hay otra característica. Los jóvenes, hablando espiritualmente, tienen acción y misión, gloria a Dios. Se sienten atraídos por el servicio los jóvenes espirituales, por la justicia y por la necesidad de dejar huella, siendo ellos protagonistas en los ministerios de la iglesia. Desean la transformación social de su iglesia. Ellos quieren que la iglesia crezca, que la iglesia prospere, que la iglesia avance, gloria al Señor, porque ellos tienen la fuerza. Ellos, hermano mío, a lo mejor no tienen la edad de un joven, pero tienen la fuerza de un joven. Ellos quieren hacer, ellos dicen: pastor, y si hacemos esto, hermano, y si hacemos lo otro, hermano, y si vamos aquí, si vamos allá. Bueno, ellos tienen la fuerza del joven porque es un joven espiritualmente hablando. Ellos quieren transformar la iglesia. Un ejemplo de esto es Apolos de Alejandría. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, vean ustedes que apenas en cuanto él, hermanos míos, conoció el evangelio, vean lo que estaba haciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 en adelante, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan y comenzando a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más profundamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ese es un joven espiritual. Alguien que puede ser que no tenga una edad de joven físicamente, pero tiene el espíritu de joven, y va y predica. Ese es el joven, aquel que ya no es niño y ya no es adolescente. ¿A quién le predica el joven espiritual? Le predica a su papá, le predica a su amigo, le predica, le anda predicando a todo mundo, hermano. Ese joven espiritual a todo mundo le predica. Usted ve a una persona que anda predicando, hasta en la calle predica, en el transporte predica, en la calle predica, en el trabajo predica. Ese es un joven espiritual que quiere hacer todo, que tiene el entusiasmo y tiene la fuerza y anda predicándole a todo mundo. Ahora, hermano mío,
tenemos nosotros hace todo y quiere servir en la iglesia, hermanos míos. El creyente que vive esta etapa de la juventud espiritual sirve y sirve con dedicación en los ministerios de la iglesia, en los talentos de la iglesia, en la cocina de la iglesia, en los grupos de la iglesia, en todo anda sirviendo, hermano. Bueno, hermano, ¿por qué? Porque es joven y tiene el entusiasmo. Entonces, hermano mío, pero también se debe considerar que esta etapa está llena de desafíos. Vamos terminando. Fíjense ustedes, tienen necesidad de guía todavía los jóvenes espirituales. Tienen necesidad de guía, igual que un joven físicamente. Requieren acompañamiento pastoral, como un joven físicamente requiere todavía el consejo de sus padres, la mentoría del pastor, hermano, debido a su vulnerabilidad y tendencia a desanimarse. Dice, por ejemplo, aquí 2 Timoteo en el capítulo 4, versículo número 9 al 11. Fíjense cómo dice aquí. Dice la palabra del Señor. Dice así: procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Cretencia, Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces resulta que muchos ya se habían ido, tenían el gozo, tenían la fuerza, eran jóvenes, pero la juventud se acaba pronto. Y entonces, hermano, los jóvenes, aunque tienen la fuerza, enfrentan desafíos como la necesidad de guía, porque tienden a desanimarse pronto. Entonces, hermano mío, le sucede lo de la semilla que cayó entre las piedras. El Señor explica precisamente esta historia, esta parábola en el capítulo 4 de San Marcos, versículo 16 y 17, que es la explicación de la parábola, y dice: y asimismo estos son los que sembrados en pedregales. Habla de la palabra que cayó entre las piedras, un corazón pedregoso. Dice, son sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo. ¿Cómo la toman? Con gozo. Son jóvenes, alegres, dispuestos, con mucho gozo. Versículo 17: mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego se escandalizan, se estorban, se van. Esa es la característica de un joven. Bueno, hoy se bautizó y mañana ya no quiere nada. Esa es la tristeza muchas veces de un joven. Ahora, hermano mío, por último debo decirles a ustedes que hay un contraste con la cultura. Vean ustedes en la vida de los jóvenes, y esto por supuesto trae muchas dificultades en la vida del joven espiritual. A menudo luchan contra el vacío emocional y la influencia de una sociedad materialista o inmersa en las redes sociales hoy en día. Pero ¿qué dice ahí, por ejemplo, segunda Timoteo en el capítulo 2, versículo número 22? Dice así: dice, huye también los deseos juveniles, sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Porque hay deseos en la juventud, hermanos, que los atraen. Y entonces, hermanos míos, el joven espiritual lucha contra todo eso. Muchas veces se dejan llevar por las redes sociales, y más hoy en día, hermanos. Más hoy en día, hermanos, donde hay muchos predicadores, todavía son atraídos por el mundo, hermanos. A veces, hermanos, tristemente, hermanos, se dejan llevar por las malas amistades también. Andan oyendo, hermanos, cada predicación en las redes sociales, que de pronto, hermano mío, bueno, alguno por ahí me sale que ya no se canten estos himnos, y algún otro me sale que no sé qué otras cosas. Y ay, Dios bendito, ¿en dónde te andas metiendo, mi querido hermano? Sabrá Dios en dónde te metes. Entonces, mi querido hermano, esos jóvenes espirituales, hermanos míos, son dados a ser arrastrados todavía por las redes sociales del mundo. Necesitan todavía la dirección de alguien más estable.
entonces, hermanos míos, a veces se dejan llevar por las malas amistades, y ese es un grande peligro. Bueno, hermano mío, por último, debo decirles a ustedes, en la vida de un joven espiritualmente hablando, hay realismo espiritual. La educación espiritual en esta etapa debe ser realista, entonces, ayudando a integrar los altibajos de la vida, no solamente promoviendo una visión fantasiosa. No es así. Enseñémosle a los jóvenes espirituales lo que es realmente la vida espiritual. A veces se puede pensar que la vida espiritual, hermanos míos, es color de rosa, pero la vida espiritual no es así. De hecho, el Señor Jesucristo no dijo que Él nos haría libres de problemas. De hecho, es todo lo contrario. El Señor dijo claramente que por haberlo conocido a Él y seguirlo, muchas tribulaciones tendremos en este mundo. Él dice: muchos son los males del justo, pero no se preocupen, de todos ellos yo los voy a librar, gloria a Dios. Entonces no está diciendo que no tendremos males. De hecho, el Señor dice que por conocerlo a Él ya nos metimos en problemas, empezando con la familia. Incluso dice la Escritura claramente, dice: los primeros enemigos serán los de tu casa. ¿Por qué? Por haber conocido al Señor. Así que entonces, hermano, veamos por último, hermanos, estando de pie, lo que dice 1 Timoteo, hermanos. Por último, vamos a ver en el capítulo número 6, versículo 11 y 12. Dice así la Escritura, hermano. Debemos enseñarle lo que es realmente la vida espiritual a los jóvenes espirituales. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12 nos dice de la siguiente manera. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Para eso, hermanos míos, Dios nos ha llamado, no para que seamos destruidos. Hermano mío, esta etapa es, en resumen, un momento decisivo para consolidar la madurez, profundizando en la intimidad con Dios y defendiendo la vocación y el propósito de la vida. Si Dios nos ha hecho sus hijos, seamos hijos de Dios verdaderos. Entreguémonos a Él. Ya no somos niños, hemos crecido ahora. Y si no somos del todo adultos, tampoco somos niños. Entonces entreguemos nuestra vida a Dios, porque la juventud espiritual es una etapa crucial de crecimiento, caracterizada por la maduración, por el celo ferviente y la transición de una fe heredada a una convicción personal. Es un periodo de búsqueda de propósito, de sentido y de conexión con lo divino. A menudo, hermanos, marcado por la fuerza, la toma de decisiones y la batalla espiritual, como vimos en el aprendizaje a través de la experiencia. El joven va a enfrentar muchas cosas hablando espiritualmente, pero para que un cristiano crezca en su etapa de juventud espiritual saludablemente, es bueno considerar entonces lo que leímos en Proverbios en el capítulo 1 del versículo 2 al 5, donde dice que tenemos que adquirir sabiduría, porque no todo se arregla con la fuerza, ya que no se trata solo de ser joven y fuerte, hay que adquirir también sabiduría. Así que, hermano, alguno de ustedes tendrá necesidad de adquirir sabiduría de Dios, hermano. Entonces a usted yo le invito que venga a los pies de Cristo, que se acerque a los pies del Señor y le diga a usted al Señor: Señor, gracias por darme fuerza espiritual, pero ahora ayúdame a tener sabiduría. Dame sabiduría, ayúdame a crecer. No quiero quedarme joven, quiero avanzar, quiero crecer, quiero llegar a una edad adulta bien marcada por tu palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a crecer con la ayuda del Señor, que nos dé sabiduría y no solo fuerza. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, en tu casa.
Gracias a ti, Dios de los cielos, llegamos al camino tuyo, al camino de tu palabra, Señor. Y comenzamos como unos bebés, Padre eterno. Dios mío, participando de la leche espiritual, como vimos. Participando, Dios mío, de las cosas, Señor mío, pequeñas. De las cosas, Señor de los cielos, esenciales. Y así comenzamos, Señor. Pero crecimos a la adolescencia, Señor. Y a veces enfrentamos desafíos como adolescentes, pero gracias a tu ayuda y tu misericordia nos guardaste en tu camino. Y después llegamos a la juventud, Padre de los cielos, y nos diste fuerza, Padre eterno. Pero ahora entendemos y sabemos que no todo es fuerza, no todo es celo. Padre mío, no podemos actuar por la fuerza siempre. Necesitamos sabiduría, necesitamos prudencia, necesitamos de ti, de tu palabra. Ayúdanos a crecer en tu palabra, en el nombre de Cristo, para poder, Dios de los cielos, alcanzar no solo fuerza, sino sabiduría. Alcanzar, Dios mío, una madurez hasta que lleguemos, Señor mío, a la medida, a la edad de la plenitud de Cristo. Gloria a tu nombre. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Toma nuestra vida en tus manos. Danos de tu gracia, danos de tu bendición, danos de tu ayuda, Padre eterno. Que no nos quedemos en la etapa de joven, Padre mío. Ayúdanos a avanzar en nuestra vida espiritual, Dios mío, hasta llegar, Dios mío, a la edad que tú quieres que lleguemos, hablando espiritualmente. Haznos maduros. Haznos, Dios de los cielos, avanzar en la vida, Padre, en el nombre de Cristo. Aquí están tus hijos que han venido al frente. Toma su vida. Danos de tu gracia, danos de tu bendición, danos de tu ayuda, danos de tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Obra grandemente, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, sobre tu iglesia. Por el nombre de Jesucristo, y obra grandemente, Padre de los cielos, de manera, Dios del cielo, que cada uno de nosotros, Señor mío, pueda crecer y avanzar. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre eterno, te ruego que seas con nosotros en esta semana y que nos acompañes, Dios del cielo, estando, Dios mío, en la casa, en la calle, en el auto particular, en el transporte, Padre, cuando vayamos al trabajo, cada uno, Dios mío, sea el lugar que sea, Padre, la oficina, el negocio, el taller, el puesto, Dios mío, la fábrica, Dios eterno, ahí donde estemos, ahí estés tú, Señor, con nosotros, por favor. Bendice nuestro salir, bendice nuestro regreso, cúbrenos con la sangre poderosa de Jesús, en el nombre de Cristo. Padre de los cielos, te rogamos, Dios mío, también, Padre eterno, que tú obres, Dios mío, en aquellos que han estado enfermos. Padre de los cielos, tú los conoces, Padre bendito. Algunos, Dios de los cielos, no reportan su enfermedad, Dios mío, pero yo te ruego que tengas misericordia de ellos. Padre bendito, mira, Señor, te ruego también que tú bendigas, Señor, a cada uno, Dios del cielo. Bendice a cada uno, Padre de los cielos, Señor, en esta semana, los que estudian, Padre de los cielos. Ayúdalos en sus estudios, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdales a alcanzar sus planes, sus proyectos. Y también, Dios, te ruego finalmente, Padre mío, que tú bendiga los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Bendice su vida, bendice su casa y sus manos, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Y te ruego, Dios, por aquel que no ha podido hacerlo, Padre, para que también pueda hacerlo y pueda recibir tu bendición conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Dios, ruego que mientras distantes estamos unos de otros, la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, bendito Dios, hoy y siempre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Tengan muy buenas noches, hermanos. Muy buen provecho. Con la ayuda del Señor les invitamos en la semana. Aquí los esperamos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buen provecho. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.